Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Dios quiere que todo aquella visión, aquel sueño que Dios te ha dado, que tú lo pongas delante de tus ojos constantemente, que estés pensando en ello, que estés anhelándolo, que estés deseándolo. Como el Señor comenzó a hablarnos el domingo, y hoy estaremos terminando el mensaje, tocando algunos puntos y recordando a otros. Por eso podemos, en base a esta lectura bíblica, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Hay muchos estudios que han hecho diferentes universidades y han comprobado y nos dicen que nosotros avanzamos frecuentemente y consistentemente en aquello que vemos y en aquello que tenemos por delante. Llamémosle un sueño, una visión o una meta. Avanzamos frecuentemente y constantemente en aquello que tenemos por delante, ya sea un sueño, una visión o una meta. Debemos, por tanto, debemos mantener algo delante de nosotros, aunque sea algo simbólico, para recordarte aquello en lo que estás creyendo. Porque eso es una meta, un anhelo, un deseo, un propósito, algo que tú anhelas, algo que tú deseas alcanzar. Y si aquello es para tu bien, es algo que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso ya no vamos a ver los anécdotas o los detalles que vimos en el mensaje del domingo, pero vamos a ir adelante a ver otro testimonio que encontramos precisamente en viendo esta importancia en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículos del 6 al 9, vamos a leer esto. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia
gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Vemos entonces que el profeta Zacarías le recibió una palabra para este varón llamado Zorobabel, que Dios había puesto un sueño, Dios había puesto un anhelo, una visión, una meta, un propósito de reconstruir el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba derribado, estaba destruido. Entonces él llegó y empezó a levantar el templo y puso, como dice la escritura, la primera piedra. Si nosotros leemos, dice versículo 7 del capítulo 3: ¿quién eres tú, oh gran monte? Como diciendo, ¿quién se va a oponer? Había una gran oposición para que no se levantara el templo en Jerusalén. Y luego dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Quiere decir que todo el que se oponga va a ser derribado, para que haya camino limpio, camino sin estorbos, camino donde él pudiera avanzar para levantar el templo en Jerusalén. Y luego dice: él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ahora, nosotros debemos de entender que la primera piedra era lo que se llamaba la piedra angular. La primera piedra era el fundamento de los cimientos de una construcción en aquel tiempo. Era una gran piedra de gran tamaño, que se colocaba en un punto estratégico donde todos los muros venían a concentrarse en ella y se apoyaban en ella, de tal manera que ella le daba el sostén, le daba el equilibrio, le daba el derrotero del resto de la construcción. Dependían de aquella primera piedra llamada piedra angular. Por eso vemos que ahí encontramos al profeta, a Dios hablando a través del profeta a este hombre Zorobabel, y diciéndole que él iba a sacar la primera piedra que iba a servir para el fundamento, pero que recordara que no era con ejércitos ni con espadas, sino con el poder de su Espíritu Santo, y todo aquel monte que se quisiera oponer iba a ser hecho llanura. Entonces ahí encontramos a nuestro Dios hablándole a este hombre. ¿Y qué nos cuenta las mismas lecturas, tanto en Esdras como en Zacarías? Que Zorobabel empezó a levantar el templo y construyó los cimientos, y llevaba un tiempo levantándolo cuando vino una oposición muy, muy fuerte. Vino una oposición muy fuerte, de tal manera que durante 10 años se suspendieron los trabajos del templo, que se llama de Zorobabel, porque él fue el que lo reedificó. Entonces, durante 10 años se suspendieron los trabajos. Pero un día llegó Zacarías y le volvió a recordar lo que la profecía le había dado y que acabamos de leer. Y luego dice: sacará la primera piedra con aclamaciones. Pero en el versículo 9 dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: la mano de Zorobabel echará el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos fue el que habló, el que me envió a vosotros. Conocerás. ¿Cómo se iba a conocer? Zorobabel iba a terminar aquella obra. Entonces, ¿qué pasó durante aquel tiempo? Aquellos 10 años que tardó, que se suspendió la obra, probablemente Zorobabel estaba desanimado, estaba desalentado, y ya no sentía
que tenía un propósito realmente para cual aquella gran sueño, aquella gran visión que Dios le había dado, se estaba suspendida. Probablemente nunca se terminaría. Pero llegó nuevamente la voz de Dios a través del profeta Zacarías para recordarle y decirle: ¿te acuerdas que no era con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu? Y aquel que te dijo que sacaras la piedra y la usaste, la pusiste, la colocaste, ahora tú, la profecía dice que tú terminarás aquella obra. O sea, así como pusiste la primera piedra, vas a poner la piedra final. Vas a poner la última piedra y tú vas a terminar de construir el templo, de reedificar el templo en Jerusalén. Y si seguimos leyendo nosotros los capítulos y la historia, vamos a darnos cuenta de que Zorobabel logró construir y edificar el templo totalmente conforme a la profecía. Ahora yo puedo decirte, conforme al sueño, al propósito, a la meta que Dios había puesto en su corazón. Por eso nosotros debemos de entender que cuando Dios nos ha dado un sueño, un propósito y una visión, y debemos de ir adelante entendiendo que lo vamos a hacer no con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué era lo que hacía que Zorobabel viera y supiera cuando él recordaba la profecía? Y le decía: Dios dijo que sacaras la primera piedra. ¿Dónde está la primera piedra? Ahí está. Entonces mírala. Si pusiste la primera piedra y Él dijo que tú ibas a terminar, vas a tener que poner la piedra final. Y él ver la primera piedra, ver la piedra angular, ver aquella piedra tan básica y fundamental, era lo que lo motivaba, y después volvió a arrancar y por fin pudo terminar aquello que Dios le había encomendado. Por eso debemos de mantener nuestra visión siempre delante de nosotros, la visión delante de nuestros ojos. Hay algo que debes de estar mirando día tras día que te recuerde aquello para lo cual tú has estado creyendo o has estado convencido de que es un anhelo en tu corazón. Y ahora tú, como creyente en Dios, como creyente en Jesucristo, debes de entender que todo buen propósito, todo buen proyecto, que todo plan que traiga bendición para tu vida, para tu familia, para tu ciudad o para tu nación o aún para el mundo entero, es un plan y es un propósito que viene de Dios. Por eso dice Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18 es un texto corto pero poderoso. Dice tan sencillo: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiere decir que cuando Dios te da una visión, te da un propósito, te da una palabra, tú sabes que tienes algo para que no te desvíes, no te pierdas, sino que tengas algo que te va a estar guiando, sosteniendo, te va a estar cuidando, te va a estar limitando para que no te desvías. Y eso es lo que tiene que ver con la profecía. La profecía son declaraciones de los propósitos que Dios tiene para la vida de una persona, de una familia, de una empresa, de un negocio, de una iglesia o aún de una nación. Las profecías tienen como objetivo definir lo que Dios tiene para aquel grupo de personas o aquella nación. Por eso, si tú no tienes una visión, si tú no tienes un propósito, vas a quedarte estancado y atascado en medio camino. Por eso muchas personas se han quedado en el pantano, atascados, sin avanzar,
porque no han tenido delante de ellos una visión y un propósito. Tú tienes que tener una visión como persona, como familia. Tienes que tener una visión, un sueño que Dios te ha dado, porque a todos Dios nos ha dado. Solamente que debes de permitir que esa semilla crezca y dé fruto en tu interior. Por eso tenemos que estar creyendo que aquel anhelo, aquel deseo, aquel pensamiento va a ir adelante, y tú tienes que dar pasos de tal manera que avances en esa dirección. Por eso tenemos que liberar nuestra fe de manera grande, porque eso agrada a Dios. Liberar nuestra fe. Para que tú logres algo, para que tú llegues a una meta, tienes que vivir en fe, porque la fe mueve la mano de Dios para bendecir tu plan, tu propósito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Dios le dijo a Zorobabel: no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que produce un fruto en el corazón del creyente. Un fruto que tiene 9 características. Muchos ya se lo saben de memoria, pero si no te las sabes, voy a tratar de repetírtelas. Y si se me atora alguna, recuérdamela. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características que tiene el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tú te diste cuenta, mencioné la palabra fe. La fe es parte del fruto que produce el Espíritu Santo. Por eso es que cuando cada creyente dice: Dios a cada creyente nos ha dado algo de fe, nos ha puesto fe en nuestro corazón. No hay nadie que no diga que no tiene fe. Por eso nosotros debemos de liberar la fe que Dios nos ha dado. Todos tenemos fe, pero la tenemos sin usar. La tenemos limitada o la tenemos bloqueada en base a todas las cosas y las circunstancias que estamos oyendo, que estamos viendo o que nos están presentando en nuestras vidas. Y decimos: no es posible, yo no tengo las fuerzas, yo no tengo los recursos, yo no puedo avanzar e ir más adelante. Y lo que Dios te está diciendo es: tienes que ir adelante viendo y esperando aquello que todavía no tienes. A eso se llama fe. Después la fe, la certeza de lo que sueñas, de lo que esperas, la certeza de lo que esperas, pero que no se ve. Entonces la fe es realmente el motor de lo que Dios quiere que tú estés llevando a cabo. Por eso uno dice: entonces el hecho de tener una imagen, de tener una fotografía o de tener algo en mi vida que me estimule, que me motive, ¿eso qué es? Es estar poniendo en práctica la fe en una manera tangible, en una manera objetiva, ya no nada más como un pensamiento una comprensión, sino como algo que tú estás mirando todos los días. Por eso les decíamos en el mensaje del domingo que algunos tenían que hacer alguna lista de aquellas cosas que anhelan, que desean, y ponerla en su refrigerador, ponerla en su baño y estarlo repitiendo, leyendo, orando, sean textos bíblicos, sean la promesa que Dios te ha dado, sean la profecía que Dios te había mencionado. Tú tienes que creerla en tu corazón. Tú tienes que liberar tu fe de una manera grande, porque eso agrada a nuestro Dios. Quiere decir que no tengas nada más una visión pequeña. Ten una visión grande, porque no le causas molestia a Dios, porque tú piensas en grande, porque piensas cosas sobrenaturales.
ya no a nivel natural, sino sobrenaturales. ¿Y sabes por qué le agrada a Dios? Porque Él es. ¿Por qué le agrada a Dios que tú pienses cosas fuera de lo natural? Porque Él es sobrenatural. Entonces Dios dice, este joven, este padre de familia, esta madre, este hijo, esta familia, esta iglesia, están pensando cosas grandes, sobrenaturales. ¡Qué bueno! Porque están pensando como yo soy. ¡Hácelo! Cuando la Secretaría de Gobernación nos llamaron para poder escoger el nombre de esta congregación cristiana, les dimos algunos nombres. Y dijeron, no, ese ya existe, no, este ya existe, este se parece. Y dije, ¿cómo le ponemos? Y le pusimos Iglesia Cristiana de Mérida, Yucatán. Y no, Iglesia Cristiana del Sureste, porque tenemos que coger un nombre para poder registrarla oficialmente en gobierno. Pues no, Iglesia Cristiana. Y entonces nos dicen, hay estos nombres, y en una de esas que veo que decía una iglesia pero con otro nombre, Ministerio Internacional. Dije, bueno, nosotros somos Jesucristo es el Señor. Y dije, bueno, Señor, como que dije, Ministerio Internacional ¿existe? Checan ahí la lista. No, no existe, pero tendrían que ponerle Ministerio Internacional Jesucristo el Señor Mérida. Y así ya no hay otro, porque hay una que se encuentra en Colombia, en México. Ministerio Internacional Jesucristo el Señor México, no Mérida, que no le pusiéramos Mérida, sino México. Bueno, pues la agarramos, lo escribimos. Ya después de un mes, 45 días, nos llegó la carta que estaba aceptado nuestro nombre. ¿Qué es lo que tenemos que pensar y reflexionar? Si nosotros hubiéramos puesto Jesucristo el Señor de Mérida, estábamos encajonándonos y poniéndonos en cuanto a ¿qué? A la ciudad. Pero Dios puso un nombre. Él nos llevó, nos guió, nos puso, nos hizo, esto es el que van a poner. Ministerio Internacional, Jesucristo es el Señor. Y quiero decirles que cuando comenzamos la iglesia con ese nombre, éramos aproximadamente 90 personas, 85 personas. Y decíamos, bueno, no tenemos recursos, no tenemos, Ministerio Internacional, está lejos de que lo logremos, ¿cómo vamos a ir a las naciones? ¿Cómo vamos a ir? Pero conforme el tiempo ha ido pasando, hemos ido viendo cómo Dios nos está abriendo puertas y nos está llevando a conocer otros lugares y otras circunstancias y otras iglesias y otros ministerios que están a nivel internacional y que están impulsándonos y trayendo predicadores de los Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, que están abriendo nuestra mente. Y entonces yo me pude entender y comprender que la visión que Dios había puesto para nosotros no era sencillamente la que habíamos escogido desde el principio. ¿Cuál era la que habíamos escogido desde el principio, pero no teníamos el nombre adecuado? Era Mérida, Yucatán, México y las naciones al encuentro con Cristo. ¿Recuerdan que esa era la frase que habíamos tenido desde el principio? Dice Mérida, Yucatán, México y las naciones al encuentro con Cristo. Pero se nos había olvidado. De tal manera que nosotros nada más éramos Jesucristo el Señor. Hasta que vino el nombre. Y ahora el Señor que nos está hablando
que nosotros debemos de levantar el estandarte de ser una iglesia que no se va a quedar con 90 ni con 100 personas, sino que vamos a ser una iglesia con un ministerio internacional a las naciones. Viene a mi mente cuando estuvimos acá y llegó un momento en que pudimos dar una ofrenda para una misión internacional. Podemos dar y colaborar para que el ministerio de Jesucristo vaya a todas las naciones. Y van a salir de aquí, óiganlo, van a salir de esta iglesia ministerios, predicadores, misioneros que van a ir a las naciones. Tienes que tener la visión. Si tú tienes una visión grande, Dios no solo va a hacer aquello que estás soñando, sino que hará mucho más de lo que tú pides o piensas. Por eso, los caminos de Dios, el sueño de Él para tu vida o para nuestra vida como iglesia, es mayor de lo que nosotros pensamos o creemos. ¿Sabes qué dice Efesios 3:20? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tienes que abrir tu mente y entender que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, es Dios, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? No con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a lograr las metas, los sueños y las visiones que Él ha puesto como iglesia en nosotros. Pero la iglesia son familias. La iglesia son personas. Entonces son también los sueños de tu familia, los sueños de tu vida personal, porque al engrandecerte a ti, al engrandecer a tu familia, la iglesia es la que se engrandece para cumplir los planes y los propósitos que Él tiene para nosotros. Y todos decimos un fuerte ¡amén! Ahora lo pensamos como iglesia. Pero quiero decirte a ti, cualquiera que sea tu visión, Dios la va a aumentar de tamaño y Él hará más de lo que tú puedes pedir o pensar. Por eso, si mantienes la visión siempre fresca delante de ti y no llega nadie, o más bien dicho, y no dejes que nadie te convenza de abandonarla. Sigue honrando a Dios, dándole gracias, porque estás en camino. Dios aumentará el tamaño de cualquier cosa por la que tú estás creyendo, y Él lo hará mucho más abundantemente de lo que entiendes o piensas o crees. Dios lo va a hacer más grande. ¡Wow! Es que esas palabras que utiliza el Espíritu Santo en la Biblia son poderosas. Mucho más abundantemente de lo que entendemos. O sea, ni lo entendemos. Pero Dios tiene un plan de que tu sueño vaya a ser de una forma maravillosa y va a ser, pero es que es imposible, yo no tengo capacidades y habilidades. Dios te la dio, sigue creyendo, Dios lo va a hacer de una forma milagrosa. Es cuando no entendemos.
Dios va a obrar milagros para que tu visión y tus sueños se cumplan. Sé que algunas cosas que soñamos y que pensamos parecen muy lejanas o improbables, pero nunca digas nunca. Nunca digas, no puedo imaginarme eso. Cuando tú estés intentando hacer algo, di, lo voy a lograr. Por ejemplo, ¿quieres bajar de peso? Creo que hay algunos que necesitan bajar de peso. Todos tenemos una fotografía antes de subir de peso. Sácala. Bueno, ya no necesitan sacarla, es la que ponen en Facebook. ¿Cierto o no? Pon la que más bonita, el ángulo donde no se ven y quién sabe qué, es la que ponen en Facebook. Pero saca esa fotografía cuando tenías 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos menos. Ponla ahí donde tú la veas, aunque se rían tu esposo, tus hijos, o tu esposa, o tus hijas, o tus hijos. Ponla y diles, así voy a volver a estar. ¡Ay, estás loco! Eso es imposible, no se puede. Es lo que Dios te está diciendo. Claro que se puede. Y voy a comenzar a hacerlo. No importa el tiempo que me lleve. Es que todos queremos que sea como las hamburguesas, que lleguemos y en 15 minutos salgan. No, te puede llevar 1, 2, 3, 4, 5 años, o a lo mejor 10, pero vas a llegar a estar como estabas en aquel tiempo. Hay un evangelista, un predicador que yo conocí, un guatemalteco. ¿Cómo se llama él? ¿Se acuerdas? ¿Mande? El moreno que canta y es evangelista. El hermano Porta. Eric Porta pesaba como 120 o 130 kilos. Como 200, dice él. Muy gordo. Y cuando lo conocimos, él dijo, voy a bajar de peso. Y eso fue hará como unos 6 años. Ahora acabamos de ver una foto donde está con un smoking, pesando yo creo que 70 kilos. Bien delgado, elegante y todo. Le dije, mira, es posible cuando tú te lo propones y es un sueño que Dios te va a conceder y vas a estar bien. Solamente tienes que estar todos los días pidiéndole a Dios, creyéndole que ese milagro, esa visión, Dios te la va a conceder a ti y a todos los que te rodean a ti. Porque vas a ser un estímulo, vas a ser un ejemplo, vas a hacer algo que Dios quiere bendecirte. Y si tú al contrario quieres ganar peso porque estás muy delgado o muy delgada, empieza a hacer ejercicio, empieza a alimentarte, ve al gimnasio, o ve al gimnasio para bajar y ve al gimnasio para aumentar. ¿Verdad? Aquí está el hermano Benjamín, dice que vayan al gimnasio, dice. No recibo comisión. Lo importante está en que nosotros debemos de estar motivándonos siempre. Es que yo voy a terminar mi carrera, voy a estudiar en la universidad. ¿Qué universidad quieres? ¿Cuál es la universidad que te gusta? Saca su escudo, ponlo en tu cuarto, ponlo en tu libreta, ahí en tu pasta principal, y está pidiéndolo. Ahorita que estás en la secundaria, ahorita que estás en la preparatoria, quiero entrar a esta universidad, Señor, quiero entrar a esta universidad. Compra la playera de la universidad y póntela. ¿Y tú por qué usas esa playera? Porque va a ser mi universidad. El Señor me va a conceder que sea mi universidad. Y sigue pidiéndole, creyéndole a Dios por las cosas que tú anhelas, que tú deseas. No te estanques. Si estás en un puesto en tu trabajo, yo voy a llegar
llegar a ser gerente, quiero ocupar ese lugar. Dedícate a ser responsable, dedícate a llegar puntual, dedícate a respetar a tu jefe y ora a Dios y bendícelo todo el tiempo y Dios te va a conceder los anhelos de tu corazón cuando tú pongas tu delicia en Él. Amén. Por eso los sueños mueren cuando tú los dejas de ver. Cuando un sueño dejas de soñarlo, ese día ya se murió. No renuncies a tu sueño. Pase lo que pase, pase el tiempo que pase. Tú tienes que decirle: Señor, gracias porque voy a perder ese peso. Aquel que está enfermo y que no se ha curado y que sigue con la hipertensión y que sigue con el problema de la gastritis, que sigue con el problema de la artritis, que sigue con el problema del tumor o de la piedra en el riñón, tienes que declarar: yo estoy sano, voy a estar sano. Y aquel que tiene cáncer, voy a estar sano. Aunque el médico te diga: no se puede, no vas a estar, voy a estar sano, fuerte, con energía, con forma. No te atrevas a hacer planes para morir. Hay muchas personas grandes que ya se están preparando para morir. Yo ya estoy viejo, pastor. Yo nada más, pues aquí lo que pueda. ¿Cómo que aquí lo que pueda? Levántate porque hay muchas cosas que hacer. ¿Sabes de qué edad Dios llamó a Moisés? Lo llamó al ministerio. Moisés vivió 40 años en Egipto siendo el hijo de Faraón. 40 años en Egipto. Se preparó, fue un gran general y la historia secular habla de las guerras que ganó Moisés en el sur, en el norte de África y en el sur de África. Moisés era un gran general, un hombre súper preparado en las mejores universidades del país más grande que existía en Egipto. 40 años. De ahí, cuando hizo su voluntad y en su carácter y todo, mató a aquel egipcio, tuvo que huir y se tuvo que ir al desierto. ¿Saben cuántos años pasó en el desierto? Ahora sí, en la universidad de Dios. 40 años aprendiendo humildad, aprendiendo dominio propio, aprendiendo a confiar, aprendiendo a tener fe. Y es cuando Dios se le aparece. Él tenía 80 años. Cuando lo llama Dios, le dijo: vas a ir a rescatar a mi pueblo. Pero yo soy tartamudo, lento de palabra, y no voy a poder ir. Te dije que vas a ir. Y Dios le pone y le dice: vas, tu hermano Aarón va y te va a acompañar. Él está allá en Egipto. Y entonces ahí tenemos a Moisés, 40 años sirviendo a Dios. En el desierto, siendo uno de los más brillantes hombres de Dios en la antigüedad. Dios lo habló con él. Se consideró un hombre que vio a Dios cara a cara. Bueno, así se dice porque él venía brillante, aunque nunca un hombre ha visto a Dios cara a cara. Dios le permitió ver su espalda. Por eso es que vemos nosotros como nunca eres lo suficientemente viejo para decir que no puedes. Dios, si tú estás dispuesto a servir a Dios, no importa la edad que tienes, si eres muy joven, no digas soy muy joven. Ahí estaba el profeta y dijo: soy un niño. ¿Quién te dijo que eres niño? Te necesito. Vamos a trabajar. Dios llama a cada persona para que comiencen a hacer la obra a la cual Él nos está llamando.
No te atrevas a hacer planes para morir. Dios te necesita. Y aquí en la iglesia, si hay alguien que ya está haciendo planes para morirse, renuncie porque lo necesitamos. Los necesitamos. Pon una visión, pon una meta, pon un propósito que Dios te llamó. No renuncies. Sigue trabajando en el propósito. No te conformes. Logra el final. Hay algunos que están bajando de peso y como que ya se atrancaron. Síganle. Hay unos que estaban estudiando y renunciaron a la escuela. Vuelvan a la escuela. Prepárense. Sean mejores. Dios tiene grandes oportunidades para todos ustedes. Amén. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham tenía 70 años cuando Dios lo llamó. Y Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y él dijo, ya tengo 70, pues a lo mejor en el 71, porque ya voy muy tarde. Tardó 30 años en llegar el hijo. Esos periodos de la prueba de tu fe son los que hacen que exista o no exista el sueño que Dios te dio. Yo puedo pensar que el sueño que Dios nos dio de ser una gran iglesia de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000 personas. Pues, toda gente puede decir está loco, es imposible, no se puede. No con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Se puede. Lo que no pasa es que no debemos de renunciar al sueño que Dios nos ha dado. Por muy grande que este sea el sueño, acuérdate que si es tan grande que llega a ser sobrenatural, vuelvo a repetir, no nos olvidemos que Dios es Dios sobrenatural y Él quiere que tengas ideas sobrenaturales, anhelos sobrenaturales, porque Él se goza, se siente orgulloso de que tú aspires a cosas grandes, porque Él te va a bendecir y Dios va a levantar a esta iglesia grande con miembros y familias grandes. Por eso Abraham le dijo que tuviera enfrente a las estrellas y le dijo, mira las estrellas, cuando te falta la fe sal a contarlas, y pero que ya tú vuélvelas a contar y que así va a ser tu descendencia. Entonces él todos los días, yo estoy seguro que todos los días iba y se ponía y salía fortalecido y salía fortalecido. Pon tu texto favorito. Pon ese texto de no moriré, sino que viviré para proclamar las grandezas de mi Señor. Voy a ser sano. Voy a ser sano. Cómprate tus tenis. Ponlos ahí porque vas a salir a caminar todos los días. Cómprate tu playera de la universidad, como les dije, la taza. Hay unas universidades que venden una taza. Cómprale tu taza y tenla ahí. Esta va a ser mi universidad, va a ser mi escuela. Pon cosas de tal manera que aquel sueño que tú quieres se vuelva una realidad. Algunos vamos caminando por algún lugar y digo, ay, mira qué bonita casa. ¿Por qué no pensar y decir, y un día voy a tener una casa como esa? Consíguete una llave, cuélgala en tu llavero. ¿Y ese qué? Va a ser la llave de mi casa.
de mi nueva casa. ¿Cuántos años se va a llevar? No importa, Dios te la va a dar. Quiero contarles la historia de un hombre muy famoso ahora, pero que en aquel tiempo no lo era. Se llamaba Conrad Hilton. Conrad Hilton, allá por 1930, era jovencito que apenas podía pagar el alquiler de su renta del departamento donde él vivía. Conrad Hilton apenas podía pagar el alquiler del departamento donde él vivía. Y estando en esa situación de pobreza, porque estaba terminando lo que le llaman la Gran Depresión de los Estados Unidos, pero en el año de 1930, estaban saliendo después de la Primera Guerra Mundial y preparándose apenas se estaba levantando la economía de los Estados Unidos, pero había mucha miseria, mucha pobreza. Este hombre vio en una revista la foto que le llamó tanto la atención que le capturó su corazón. Conrad Hilton era creyente en Jesucristo, se los quiero decir. De tal manera que este muchacho joven creyente vio aquella fotografía y era la fotografía del hotel que se encuentra en Nueva York. Este hotel tiene el nombre de el Waldorf Astoria. El Waldorf Astoria era considerado el hotel más grande y más lujoso del mundo. Entonces él vio la fotografía y vio esto, y vio algunas de las fotos de los interiores, los pasillos, las maderas, los candeleros que había, y se pregnó su corazón de aquello y dijo: ¿cómo me gustaría un día tener un hotel así? Pero fue más adelante en su sueño: ¿cómo me gustaría ser el dueño de ese hotel? El dueño de ese hotel. Y él empezó a trabajar en la construcción, en las cuestiones de hotelería y esas cosas, y empezó los alquileres y los bienes raíces, y empezó a trabajar. Y vio la necesidad de la hotelería y de los huéspedes y de la gente, cómo se movía de las diferentes ciudades, y empezó a hacer pequeños hotelitos sencillos, y uno y después otro y después otro, y empezó a hacer esta industria de los hoteles Hilton. Y dice que esa fotografía la puso en su escritorio, y algunos escritorios se acostumbraban a ponerles un cristal. Él puso la foto en el cristal, y que todos los días iba y veía y le pedía a Dios por aquel hotel. Y luego nos cuenta la historia que en cuanto pudo y tuvo la oportunidad, se fue a Nueva York y entró al hotel, lo caminó y se puso a darle vueltas, orando y reclamando el hotel para él. Dijo: Señor, este es mi sueño, que un día tú me vas a dar este hotel. Pasaron 20 años, y tuvo los recursos suficientes para comprar la mayoría de las acciones del hotel, lo que después permitió que él tuviera el control del hotel, su administración, y después comprarlo para que él fuera el dueño. Entonces no le cambió el nombre, pero era el Waldorf Astoria de Conrad Hilton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos una limitación de nuestra mente, de nuestra forma de vivir, y no nos damos cuenta que Dios tiene pensamientos para darnos más abundantemente de lo que pensamos, entendemos o creemos.
Y Dios lo tiene demostrado con el tiempo, con las circunstancias, de tal manera que tú tienes que pensar claramente. Y dice que caminó rodeando el hotel y oró y le dio gracias a Dios porque ya era de él. Dijo: yo por fe yo declaro que este hotel es mío. Por eso, lo que tú pensabas, debes devolverlo a revivir. No renuncies a tu sueño, porque el único que te está robando tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus deseos, es aquel que te quiere ver pobre, y no es Dios. Aquel que te quiere ver enfermo, y no es Dios. Aquel que quiere que no tengas, que no seas de bendición para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, y no es Dios. El diablo quiere destruirte, tus anhelos, tus planes y tus deseos. Ve a tus hijos levantados, ve a tus hijas levantadas, ve a tu esposa, ve a tu esposo, ve tu hogar, ve tu familia y no renuncies. Pero quiero que lo entendamos hoy. No vamos a darnos por vencidos hasta que ese sueño sea una realidad, porque es nuestro sueño y es el de Dios. Si nosotros persistimos en el sueño, Dios va a hacer que nuestro sueño crezca de tamaño, sea más grande, sea mejor, y va a abrir puertas que nadie puede cerrar, y va a hacer que las cosas que la medicina no puede hacer, Él las va a hacer. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios, yo declaro proféticamente que toda meta que Dios puso en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, por su palabra, Él va a hacer que se cumplan en nuestras vidas. Ponte de pie, dáselo fuerte. En el nombre de Jesús, ¿habrá alguien que se sepa el canto? En el nombre de Jesús, está bajo nuestros pies aquel que quiere derrotarnos y quitarnos los sueños, los anhelos, las bendiciones. Antes de continuar y comenzar a cantar este canto poderoso, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, está aquí hoy, aquí con nosotros. Tú no lo ves, pero Él está aquí porque esta es su casa. Tienes que verlo con los ojos de tu espíritu. ¿Quién crees que te estuvo hablando? ¿Quién te anima? ¿Quién te alienta? ¿Quién me animó a mí? ¿Quién me alienta a mí para seguir soñando, para seguir creyendo? A pesar de lo que el diablo me hace sentir y me hace ver, yo sigo creyendo que voy a ver grandes cosas y que Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Dios te trajo esta noche para que tú seas salvo. Dios te trajo esta noche para que tú seas perdonado o perdonada de tus pecados. Dios te trajo para salvarte. Y en esta noche Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere hacer algo sobrenatural. Quiere entrar a tu corazón, cambiar tu vida, transformarte, hacerte la mujer y el hombre que tú has querido ser. Porque no estás conforme
con todo lo que has hecho y con todo lo que eres. Pero hoy Dios quiere darte una nueva vida, porque su palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón? Hazlo en una forma muy sencilla. Llámalo a entrar. ¿Cómo lo llamo a entrar, pastor? Repite esta oración que yo te voy a guiar. Es una guía nada más, pero dísela tú a Dios. Cierra tus ojos y repite conmigo, seas hombre o mujer. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, que necesito cambiar, que mi vida necesita ser transformada. Quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea, o el varón que tú quieres que yo sea, que cumpla con el propósito para el cual tú me enviaste a esta tierra. Yo quiero cumplir con tu propósito y hoy te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Señor Jesús, entra en mí y sé mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración esta noche, levanta tu mano ahí donde estás, porque yo quiero darle gracias a Dios. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Los que levantaron su mano, pasen al frente, rápido. Los que hicieron esta oración, pasen. No se queden en su lugar, pasen. Vamos a darle gracias a Dios por ustedes. Acá los espero, acá vénganse. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo pisaré. ¿Alguien más hizo esta oración? De los que levantaron su mano, no se queden en su lugar. Denle las gracias a Dios. Denle la honra a Dios en esta noche. Vamos a orar por estas personas que están aquí delante. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, bendigo a estas damas y a este joven. Señor, te doy gracias por sus vidas. Señor, yo sé que hoy las has perdonado, los has salvado y les estás dando sanidad en sus cuerpos. Tú sanas y tú salvas. Por eso hoy, Padre, las bendigo. Bendigo sus familias, bendigo sus trabajos. Y te ruego, Padre, que el gozo, la alegría, la paz, el amor de tu presencia esté con ellos siempre conforme a tu promesa. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, llénalos de tu gozo y de tu paz, de saber que han sido perdonados y que tú los amas y nunca los vas a dejar. En Cristo Jesús, amén. Atrás de ustedes una persona que les va a dar un abrazo. Yo lo pisaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo pisaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo,
fuerte. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias porque esta noche tú nos has dado, Padre, la confirmación de tu palabra y de tu mensaje. Somos más que vencedores. Y todo aquel sueño, aquella promesa, aquella visión, ayúdanos, Señor, a escribirlas en las tablas de nuestra vida diaria. Señor, a poner aquello que sea el símbolo, la llave, el tenis, la fotografía, Señor, el letrero, aquello, Señor, que nos haga recordar y ver que tú estás trabajando en nuestras vidas para que todo aquello se cumpla como el propósito tuyo para nosotros. Hoy te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.